Bienvenidos una vez más a Soy Nakama, el canal donde vivimos y respiramos One Piece todos los días. Hoy tenemos un tema que parece simple a primera vista, pero que en realidad dice muchísimo sobre la personalidad de dos de los personajes más queridos de toda la serie. Porque sin Nakamas, aunque Luffy y Sanji son compañeros inseparables y miembros fundamentales de los Sombrero de Paja, cuando hablamos de mujeres parecen personajes sacados de universos completamente distintos. Literalmente son el día y la noche. Mientras Sanji pierde totalmente el control apenas aparece una mujer hermosa frente a él, Luffy actúa como si el romance ni siquiera existiera en su mundo. Y esa diferencia no solo sirve para crear momentos graciosos dentro del anime, sino también para mostrar la manera tan distinta en que ambos entienden la vida. Oda lleva años utilizando este contraste para desarrollar escenas icónicas, bromas inolvidables y situaciones absurdamente divertidas. Porque mientras Sanji puede desmayarse simplemente viendo a Nami sonreír, Luffy probablemente esté pensando en carne, aventuras o en derrotar al próximo enemigo. Y aunque parezca un detalle pequeño, en realidad habla muchísimo sobre la mentalidad de ambos personajes. Muchos fans creen que Luffy simplemente es demasiado inocente para entender el romance, mientras otros piensan que está tan obsesionado con la libertad y con convertirse en rey de los piratas que simplemente no tiene espacio mental para pensar en amor. Pero sea cual sea la respuesta, la verdad es que la diferencia entre ambos es gigantesca y hoy vamos a analizar el top 6 de características que hacen que Luffy sea totalmente diferente de Sanji cuando se trata de mujeres. Y sinceramente Nakamas, algunas de estas diferencias son más profundas de lo que parecen. La primera gran diferencia entre ambos personajes es la manera en que reaccionan ante la belleza física. Sanji literalmente pierde la cabeza cuando aparece una mujer atractiva. No importa si está en medio de una pelea, en una misión importante o incluso al borde de la muerte, si aparece una chica hermosa automáticamente cambia su comportamiento. Lo hemos visto sangrar por la nariz, quedarse inmóvil, hablar de manera exageradamente romántica e incluso olvidarse completamente de lo que estaba haciendo. Para Sanji, la belleza femenina tiene un efecto casi mágico sobre él. Y honestamente, eso ya se volvió una de las características más reconocibles de su personaje dentro de One Piece. Pero Luffy es completamente diferente. Luffy prácticamente ni siquiera nota ese tipo de cosas. Puede estar frente a una de las mujeres más hermosas del mundo y seguirá actuando exactamente igual que siempre. Lo vimos con Boa Hancock, una emperatriz capaz de enamorar a prácticamente cualquier hombre del planeta. Mientras todos quedaban hipnotizados por ella, Luffy simplemente la veía como una persona más. Y eso dejó totalmente sorprendidos tanto a los personajes del anime como a los propios fans. Lo mismo ocurre con Shirahoshi, Vivi, Rebecca y prácticamente cualquier personaje femenino importante de la serie. Luffy jamás cambia su actitud dependiendo de si alguien es atractivo o no. Él trata a las personas según cómo se comportan, no según su apariencia física. Y eso hace que muchas mujeres dentro del mundo de One Piece terminen sintiéndose mucho más cómodas con él. Porque no sienten que las esté mirando con otras intenciones. Sanji en cambio muchas veces exagera tanto sus emociones que termina convirtiéndose en un caos total. Y aunque eso es parte de su humor clásico y de su encanto como personaje, deja clarísimo que ambos tienen formas completamente distintas de ver a las mujeres. La segunda característica que hace tan diferente a Luffy de Sanji es que Sanji idealiza a las mujeres mientras que Luffy las ve como iguales. Para Sanji, las mujeres son prácticamente seres sagrados. Él cree firmemente que deben ser protegidas, admiradas y tratadas como princesas sin importar la situación. Esa idea viene directamente de Zeff y forma parte de los valores que construyeron su personalidad desde niño. Por eso Sanji jamás golpea a una mujer, incluso si eso significa perder una pelea o poner en riesgo su propia vida. Él tiene un código muy marcado y jamás piensa romperlo. Y aunque eso puede parecer noble, también demuestra que Sanji pone a las mujeres en un pedestal enorme. Luffy en cambio no funciona así. Él no hace distinciones exageradas entre hombres y mujeres. Respeta a las personas por quienes son, por su fuerza, por sus sueños y por su corazón. Y justamente por eso trata a personajes femeninos como verdaderos compañeros y no como alguien que necesita ser constantemente protegido. Luffy jamás subestima a Nami, Robin o Hancock por ser mujeres. Él sabe perfectamente que son capaces y fuertes a su manera. Incluso muchas veces confía completamente en ellas durante situaciones peligrosas sin sentir la necesidad de sobreprotegerlas como si haría Sanji. Y esa diferencia cambia muchísimo la dinámica entre ambos personajes y las mujeres de la serie. Porque mientras Sanji constantemente intenta verse como un caballero perfecto, Luffy simplemente actúa con naturalidad. No intenta impresionar a nadie ni busca aprobación. Y curiosamente, eso hace que muchas mujeres terminen respetándolo muchísimo más. Porque sienten que él las ve como personas reales y no como figuras perfectas e intocables. Esa simple diferencia hace que las relaciones de Luffy con los personajes femeninos se sientan mucho más genuinas y humanas dentro de la historia. La tercera gran diferencia está en la manera en que ambos manejan sus emociones cuando hay mujeres involucradas. Sanji se vuelve completamente irracional. Literalmente pierde la capacidad de pensar con claridad apenas entra en juego una mujer atractiva.
Hemos visto momentos donde abandona estrategias, se distrae en medio de peleas importantes o incluso se pone en peligro simplemente por intentar impresionar a una chica. Y aunque eso suele utilizarse como comedia, también deja claro que Sanji es extremadamente emocional cuando se trata del romance o la atracción. Él vive intensamente todo lo relacionado con las mujeres. En cambio, Luffy mantiene siempre la cabeza enfocada en lo importante. No importa si está frente a una emperatriz, una princesa o cualquier otra mujer importante, su prioridad sigue siendo exactamente la misma. Si hay una pelea, una misión o un amigo en peligro, eso será siempre más importante para él que cualquier situación romántica. Y creo que uno de los mejores ejemplos de esto es Boa Hancock. Hancock está completamente enamorada de Luffy. Haría cualquier cosa por él y constantemente intenta demostrarle sus sentimientos. Pero Luffy sigue actuando exactamente igual que siempre. Muchas veces ni siquiera entiende las indirectas románticas que Hancock le lanza de forma súper obvia. Y eso hace que la situación sea todavía más graciosa. Porque mientras Hancock literalmente imagina bodas y momentos románticos, Luffy probablemente esté pensando en comida o en escapar de la marina. Sanji en una situación así probablemente habría explotado de felicidad y emoción. Pero Luffy simplemente no cambia su comportamiento por emociones románticas. Y eso demuestra que su mente está enfocada en cosas completamente diferentes. Él no vive buscando atención femenina ni intentando enamorar a nadie. Y sinceramente, esa libertad emocional es una de las cosas que hacen tan único al personaje. La cuarta característica es que Sanji constantemente busca aprobación femenina mientras que Luffy solo busca conexiones reales y sinceras. Sanji siempre quiere verse elegante, atractivo y perfecto delante de las mujeres. Intenta actuar como un príncipe, como un caballero ideal, como el hombre soñado de cualquier chica. Por eso cambia la voz, la postura y hasta la personalidad dependiendo de quien tenga enfrente. Muchas veces incluso exagera demasiado intentando impresionar. Y aunque eso puede resultar divertido y carismático, también demuestra que Sanji necesita constantemente validación femenina. Quiere sentirse admirado y amado por las mujeres. Luffy en cambio jamás intenta impresionar a nadie. Él actúa exactamente igual con todo el mundo. No importa si está hablando con una emperatriz, con un rey, con un enemigo o con un desconocido. Siempre sigue siendo el mismo chico simple, honesto y despreocupado. Y justamente esa autenticidad es lo que hace que tantas personas terminen siguiéndolo. Luffy conecta con la gente desde la sinceridad y no desde las apariencias. Personajes como Vivi, Hancock, Rebecca o Shirahoshi terminan desarrollando vínculos muy fuertes con él porque sienten que Luffy realmente las entiende sin esperar nada a cambio. Él no intenta conquistarlas ni verse interesante delante de ellas. Simplemente las escucha, las ayuda y sigue adelante siendo el mismo. Sanji muchas veces convierte cualquier interacción femenina en un espectáculo exagerado lleno de drama y romanticismo. Luffy en cambio hace que todo se sienta mucho más natural. Y honestamente, creo que ahí está una de las razones por las que tantos personajes terminan admirándolo profundamente dentro de One Piece. La quinta diferencia probablemente sea la más importante de todas. Las prioridades de ambos personajes son completamente distintas. Sanji ama cocinar, proteger a sus amigos y pelear, pero también tiene un enorme interés por las mujeres y el romance. Eso forma parte esencial de quién es él como personaje. Sus sueños, su personalidad y hasta gran parte de su humor giran alrededor de ese lado romántico y apasionado. Luffy en cambio vive obsesionado con la libertad, las aventuras y convertirse en rey de los piratas. Todo lo demás queda automáticamente en segundo plano para él. Mientras Sanji puede emocionarse pensando en encontrar a la mujer perfecta o vivir rodeado de chicas hermosas, Luffy podría pasar toda la serie sin pensar absolutamente nada relacionado con romance. Y eso no significa que sea frío o incapaz de sentir cariño. Simplemente significa que su mente funciona de otra manera. Oda construyó a Luffy como alguien que representa libertad absoluta. Un personaje que no está atado a deseos normales, preocupaciones sociales o necesidades románticas tradicionales. Y justamente eso hace que destaque tanto frente a personajes como Sanji. Porque mientras Sanji representa pasión, emociones intensas y romanticismo exagerado, Luffy representa pureza, simplicidad y determinación absoluta hacia sus sueños. Y sinceramente Nakamas, esa diferencia es una de las cosas que hace tan divertida la relación entre ambos dentro de la tripulación. Porque constantemente chocan dos formas completamente distintas de entender el mundo y las relaciones humanas. Y finalmente Nakamas, la sexta característica que hace a Luffy tan diferente de Sanji es que Sanji cambia completamente por las mujeres mientras que Luffy jamás deja de ser el mismo. Sanji puede pasar de ser un guerrero serio, inteligente y estratégico a convertirse en un desastre emocional absoluto en cuestión de segundos si aparece una chica bonita delante de él. Su personalidad literalmente cambia dependiendo de la situación. A veces incluso parece otro personaje completamente distinto. Pero Luffy sigue siendo exactamente el mismo chico sencillo, directo y auténtico que conocimos desde el primer episodio de One Piece. No importa si está frente a una emperatriz como Hancock, una princesa como Vivi o cualquier otra mujer importante del mundo.
Él jamás modifica su forma de actuar para agradar, impresionar o conquistar a alguien. Y creo que justamente ahí está la esencia más importante de su personaje. Porque Luffy se siente increíblemente real dentro de su propia locura. Nunca intenta fingir ser alguien más. Nunca busca verse perfecto. Nunca cambia su personalidad para recibir amor o atención. Y esa autenticidad es precisamente lo que hace que tantas personas terminen siguiéndolo y admirándolo profundamente. Mientras Sanji representa el lado más humano, emocional y exagerado del romance, Luffy representa libertad total y honestidad absoluta. Y aunque ambos personajes son increíbles y complementan perfectamente la dinámica de los sombreros de paja, no hay duda de que cuando hablamos de mujeres son completamente opuestos. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes, nakamas. ¿Creen que Luffy algún día terminará enamorándose de alguien o piensan que seguirá enfocado únicamente en convertirse en rey de los piratas? Déjenme todas sus teorías y opiniones en los comentarios porque quiero leerlas. Y como siempre, nakamas, gracias por acompañarme en un nuevo video de Soy Nakama. Nos vemos en el próximo video. 麦わらのルフィ